Muy brevemente me llamó mucho la atención las cosas que se consideraban impuras o que Israel trataba de apartarse de ellas. En especial dos cosas, los leprosos y las cuestiones o las personas que tenían flujo. En cuestión de los leprosos, Levítico 13 al 14 habla muy extensamente de cómo diagnosticar esta parte de la lepra, cómo actuar ante ella, qué cosas se tenían que hacer ritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Que a mí también me dio miedo cuando metieron a la paloma en la sangre de la otra. Pero bueno, no sé cómo quedará la casa después de eso. Hay que llamar a un buen diseñador después de eso. Pero bueno, quien entendió, entendió. El punto es que me pareció increíble el pensar en, ok, entonces Israel tomaba su distancia de los leprosos. Si tocabas algo que había tocado un leproso, si te habías acostado donde se había acostado un leproso, si te tocaba a ti el leproso, ¿sabes? Era en estas partes de, bueno, estar impuro, etcétera. Hasta la tarde. Contrasta eso con Mateo 8 del 1 al 3. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Qué interesante ver este contraste cuando Jesús llega y toca al leproso y es como de ¿cómo lo va a tocar si se supone que debe estar aislado y fuera de todos? Y Jesús llega y lo toca. Algo parecido tenemos también con la situación del flujo. Levítico 15 describe todo este tipo de cosas que se hacen con las personas con flujo y el versículo 6 específicamente dice: y el que se siente sobre aquello en lo que se haya sentado el que tenía flujo, lavará sus vestidos y también a sí mismo con agua, y quedará impuro hacia el atardecer. Compara eso con Lucas 8, 42, 48. Y mientras Jesús iba, le apretaba la multitud, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, y que por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién te ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he percibido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, vino temblando, y parándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Pero espérate, si tú tocabas a la persona que estaba en flujo, tú eras impuro. Eras impuro. Y Jesucristo viene, la persona lo toca y él como ve en paz, todo está bien. Y luego el leproso y Jesucristo toca al leproso y ves este contraste grande entre estas dos posturas o entre estas dos ideas o entre estas dos maneras de actuar. ¿Qué es lo que para mí me queda o lo que a mí me gustó reflexionar al respecto? El Salvador es un Dios o un líder de cambios. En Israel había cosas que teníamos que implementar, las implementamos. Es tiempo de que esas implementaciones caduquen y las dejemos a un lado, las dejamos a un lado. La pregunta que me queda a mí, y pensando en el contexto de que actualmente parece que esto de los cambios es la palabra o la frase favorita también del presidente Nelson, pienso en qué tan dispuestos estamos a hacer cambios. ¿Tenemos la flexibilidad que requiere el hacer cambios? O tal vez como los apóstoles diremos, Jesús, dile a los leprosos que se vayan. Señor, dile a esa señora que no nos esté interrumpiendo. ¿Estaremos dispuestos a ver este tipo de cambios cuando nosotros nos demos cuenta o el Salvador indique que cierta ley o cierta práctica ha llegado a su fin? La iglesia o las reuniones dominicales de 3 horas. Tal vez a mí no me haga sentido. Señor, pero es que siempre nos enseñaron que los leprosos, no, pues yo voy y lo toco.
Pero la iglesia 3 horas era un sacrificio y una ofrenda en nuestros corazones. Pues sí, yo voy y la cambio, dice el Señor. Estamos abiertos a que el Señor haga con su iglesia lo que Él desea hacer con ella. Porque es suya, al final de cuentas, ¿no? Y cuántas veces tal vez nosotros vamos a mantenernos rígidos y no dejar que el Señor dirija su obra. Estamos listos en nuestro corazón para soltar las cosas que tengamos que soltar y dejar que el capitán del barco dirija el barco.